Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias una vez más a Dios por este momento hermoso que el Señor nos da de poder estar delante de tu presencia para alabarle y glorificarle. Enviamos un saludo a cada uno de los hermanos y aquellos que nos siguen a través de esta plataforma de Facebook también. Que Dios les bendiga y que estén bien. Así es de que vamos esta hermosa noche a hacer una oración para darle gracias a Dios y para pedirle que a través de su palabra nos hable, para que nosotros podamos ser instruidos a través de su palabra y poder confiar en nuestro Dios. Aleluya. Vamos a orar, ya que le hemos alabado, le hemos gozado cantándole al Señor. Queremos ahora que el Señor nos hable a través de su palabra. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos esta hermosa noche. Gracias por cada momento que tú nos das para poder adorar y glorificar tu nombre, Señor. Aquí estamos una vez más, sedientos, Padre, hambrientos de ti, de tu palabra, de conocer, Padre, tu voluntad, de empaparnos de tu verdad, Señor, para que podamos vivir, Señor, vidas que puedan ser agradables a ti. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables a través de tu palabra, como siempre lo haces. Confórtanos, exhórtanos, edifícanos y fortalécenos, Padre, para nuestro bienestar. De la misma manera, Padre, te pido que tu palabra pueda llegar al corazón de muchas personas, a donde quizás no podemos llegar, que tu palabra pueda llegar y pueda ser de mucha bendición. Padre amado, esta noche nos alegramos y nos gozamos en tu presencia, porque sabemos, Padre, que ese es nuestro deleite, el haberte conocido, el servirte y el poder, Señor, conocerte aún mejor. Gracias por cada momento que nos das. Gracias en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que bendigas a mi hermano Marcos, que lo fortalezcas, que le puedas, Señor, recuperar de la situación en la que ha estado pasando, Padre. Y sabemos que tú lo harás, porque tú eres bueno y porque tú, Señor, eres todopoderoso y no hay nada imposible para ti. Por eso te lo ponemos en tu mano, para que seas tú obrando, trayendo esa salud que tanto necesita para poder, Señor, continuar con la faena y así también poder reunirse para poder aprender de tu palabra. Te lo rogamos y te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, por quien te damos gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en una porción muy conocida, que es el Evangelio de Mateo, capítulo 2, del versículo 13 al final. Aleluya. Mateo, capítulo 2, versículo 13 al final. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Cuando los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a querer buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche, camino de Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 19. Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueño a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel
Pero cuando supo que Arquelao estaba gobernando en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Y habiendo sido advertido en sueños por Dios, se dirigió a la región de Galilea. Al llegar, se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado Nazareno. Amén. Dejamos hasta ahí la porción. Quisiera pensar a la luz de estos versículos, hermanos, sobre que en los momentos de adversidad o en los momentos de dificultad, Dios nos guiará. En momentos difíciles, Dios será quien guíe nuestra vida. Cuando pensaba en esto, hermanos, pensaba sobre las palabras que David en el Salmo 23 dice que aunque él ande, dice, en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es decir, no importa en dónde quizás nosotros podamos andar, pero el Señor estará con nosotros infundiéndonos aliento, fortaleciéndonos para que nosotros podamos de alguna manera salir de ese momento difícil. Es decir, hermano, Dios siempre va a tener el cuidado de nuestras vidas, no importando la situación que estemos viviendo. Y hay algo muy importante, hermanos, porque David escribió en uno de sus salmos que dijo que Dios nos iba a guiar aún después de la muerte. Amén. Imagínense qué tremendo. El gran compromiso que Dios ha hecho de nunca dejarnos aún hasta después de nuestra muerte. Hasta después de nuestra muerte, Él nos va a guiar para llevarnos a su presencia, como lo hizo con aquel hombre llamado Lázaro, que dice que cuando él murió, dice Dios mandó 2 ángeles para que lo recogieran y se lo llevaran a la presencia de Dios. Qué hermoso es Dios, hermano. Qué hermoso es saber que Dios va a tener cuidado aún hasta en el momento de nuestra muerte. Dios nos va a cuidar, va a enviar emisarios para que nos lleven a su presencia y que nosotros podamos estar con Él. Eso es una alegría muy grande, hermanos, porque esas promesas son solamente para los hijos de Dios. De que Dios va a mandar ángeles a recogerlos en los momentos de la muerte, porque si usted lee precisamente el relato de el rico y Lázaro, dice precisamente que al rico no se habla de que lo llevaron a recoger ángeles, ¿verdad? Eso habla de que nosotros, hermanos, tenemos un Dios amoroso, compasivo, un Dios que está tan comprometido con nosotros que aún hasta en nuestro momento o en el hecho de la muerte, Dios tiene esa misericordia de nosotros y nos lleva, nos transporta precisamente a su presencia misma. Así es de que eso, hermano, debería de alegrarnos, de llenarnos de gozo, de alegría, de satisfacción, sabiendo de que no nos vamos a perder, sabiendo que Dios nos va a guiar, como dice David, aún después de la muerte. Estos versículos, hermanos, que hemos leído, me llaman la atención porque hablan de los eventos que se dieron en los momentos cuando aquellos sabios habían llegado buscando al Señor. Si usted se acordará, hace unos domingos atrás estuvimos hablando sobre lo que había pasado con estos hombres que habían llegado a buscar al Señor, cómo Dios los había guiado a través de la estrella, pero luego que ellos llegaron y le adoraron, Dios los guió a ellos de una manera diferente. Dice que se les apareció en sueño un ángel y les dijo que no regresaran por el mismo camino donde habían llegado, sino que tomaran otra ruta para que precisamente Herodes no se diera cuenta de dónde vivía Jesús, porque Dios conocía las intenciones de Herodes. Ahora,
aquí hay algo que yo precisamente hablé en ese entonces. Yo les había dicho cómo Dios no pudo haberlo llevado directo a donde estaba Jesús sin antes llegar a Jerusalén. Pero lo llevó a Jerusalén con un propósito. Era despertar el ánimo de ellos sabiendo que el Mesías había nacido. Ahora, hoy que ellos se van para su tierra, dice que Dios los mandó por otro camino. Es decir, por ahí los pudo haber hecho llegar en el momento que ellos andaban, precisamente buscando al rey de los judíos que había nacido en ese momento. Aleluya. Vemos cómo Dios, hermanos, tiene todo bien organizado, que las cosas no están fuera del control de Dios. Es decir, que Dios tiene todo bien organizado, controlado, sin que nada escape de su voluntad. Entonces, ahí podemos ver que después que ellos se van, y dice que se fueron por otro camino avisados por ángeles. Fíjese que llama mucho esta historia porque hay principios a veces que uno no logra entender, pero precisamente están en la palabra del Señor. Algo que a mí me llama la atención es que cuando los sabios, ya se le queda a uno eso de los reyes magos, porque la tradición así se lo ha metido a uno en la cabeza, pero precisamente no eran reyes, eran sabios. Estos hombres, hermano, le habían llevado 3 cosas muy esenciales como regalo al Señor. Ahora, cuando uno comienza, hermanos, precisamente a leer los versículos que hemos leído, en donde se habla que el ángel, oiga bien, un ángel, dice que se le apareció a José también, y dice que en sueños, y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a querer buscar al niño para matarlo. Cuando pienso en esas palabras, hermano, que el Señor le avisó a través de un ángel por medio de un sueño, uno quizás, hermano, llegaría a pensar que Dios ya no trabaja de esa misma manera. Yo he escuchado a ciertos pastores que dicen que ya Dios ya no puede guiar a nadie así porque Dios nos ha dejado lo que es su palabra. Y cierto, hay una gran fidelidad en que no solamente nos ha dejado su palabra, sino también nos ha dejado su espíritu para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Ahora, pero en lo personal, óigame bien, en lo personal, si otros creen que ya Dios no trabaja de esa manera, pues eso es ellos. Pero en mi caso, le voy a decir algo, en mi caso, Dios ha trabajado de esa manera en muchas ocasiones. De muchas maneras. Es decir, y uno lo puede ver también en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, vemos cómo Dios a través de sueños guiaba a muchos de sus siervos. Ahora, eso quiere decir, y le voy a decir esto, en la Biblia no hay una base. Oiga bien, en la Biblia no hay una base donde diga que Dios ya no interviene de esta manera para guiar a sus hijos. No hay ninguna. Es cierto, tenemos la fidelidad de la palabra de Dios, pero Dios tiene muchas maneras de cómo guiar a las personas. Nosotros no podemos ser dogmáticos, hermanos, en el sentido de que si así dice la Biblia, así y no más. Dios no puede obrar de otra manera. Y eso es lo que he escuchado en muchos pastores, que dicen de que Dios ya no puede guiar por sueño. Ahora, quizás para ellos, porque quizás no han tenido esa experiencia, pero en mi caso, yo le puedo poner muchos ejemplos de cómo Dios me ha dado sueños, de los cuales, hermano, se han hecho realidad. Ahora, si ellos juzgan de esa manera, bueno, esos serán ellos. Si ellos dicen que Dios no habla por sueños, eso es para ellos. Para mí, Dios siempre sigue actuando de la misma manera como lo hacía en el pasado. Entonces, aquí uno puede ver, hermanos, que Dios todavía trabaja de la misma manera. Solo les quiero poner 2 ejemplos de los muchos con los que Dios ha tratado precisamente con mi vida.
Y le voy a poner el primer caso cuando Dios comenzó a tratar conmigo. Yo estaba muy pequeño. Fíjese que quizás tenía alrededor de unos 10 años cuando Dios comenzó a tratar de esa manera, a la manera de sueños conmigo. Yo no era cristiano todavía, solo eran mis padres, pero mis padres me llevaban a la iglesia. Ahora, cuando Dios me dio precisamente el primer sueño, me lo dio con referencia a mi madre. Oiga bien, tenía apenas 10 años. Me recuerdo, hermanos, que en el sueño que Dios me dio, yo veía a mi madre que moría atropellada por un carro. Fíjese bien, tenía 10 años. Y cuando yo recibí ese sueño y desperté, yo salí, hermanos, de la casa llorando, porque era un niño, llorando. Me fui y me tiré a los brazos de mi madre y le decía, yo no quiero que tú mueras. Yo no quiero que mueras. Y yo la abrazaba, pero la abrazaba con una fuerza, hermanos, que yo no quería soltarla. Y mi madre me decía, no te preocupes que nada me va a pasar. No te preocupes. Todo está bien, solo fue un sueño. Pero desde allí, hermano, Dios comenzó a tratar conmigo de esa manera, a través de sueños. Ahora, ¿qué pasó? ¿Se cumplió el sueño o no? Fíjese que ya cuando tenía prácticamente la edad como de 33 años, se cumplió ese sueño. Vea bien, desde 10 años hasta cuando ya tenía como 33 años, el sueño se cumplió. Mi madre murió atropellada por un carro. Así murió. Entonces yo he podido comprender, hermanos, cómo Dios muchas veces anticipa cosas y las anticipa con la finalidad de prepararlo a uno. De igual manera sucedió, hermanos, cuando en cierta ocasión, hace algunos años, esa es otra experiencia que tuve y así he tenido varias experiencias que no se las voy a contar todas porque no es esa la finalidad, pero se la cuento para que usted se dé cuenta que Dios sigue trabajando de la misma manera. Me recuerdo hace algunos años, hermano, estábamos en una iglesia, era un día domingo y nos venimos después del servicio y ese día domingo yo tuve un sueño. ¿Y cuál fue ese sueño? Yo veía, hermanos, que tenía un accidente. Iba en un carro grande, yo, y chocaba con un carro pequeño, pero los que iban otras personas conmigo y a las que iban conmigo no les sucedió nada. Solo el carro pequeño sufrió gran daño más que el mío. Ahora, como a las 2 semanas de que Dios me dio ese sueño, sucedió el sueño, así como Dios me lo mostró en el sueño, así sucedió. ¿Por qué? Porque íbamos ese día a bautizar unos hermanos, y se lo digo delante de Dios, que no miento. Íbamos a bautizar a estos hermanos acá en Estados Unidos, acá en Las Vegas, cuando nosotros íbamos por la calle que se llama La Dam. Pero en ese momento, hermanos, un vehículo, una Cherokee, se cruzó los 2 carriles y fue a dar cabal a donde yo iba manejando. Y sucedió tal y como yo lo había visto en el sueño. En el sueño Dios me había dicho, no te preocupes que nada va a pasar. Y así sucedió. Los vehículos salieron dañados, pero no hubieron daños personales, solo materiales. Y sucedió tal como Dios me lo mostró. El otro sueño ha sido aquí donde estamos viviendo con mi esposa, la casa. En esa ocasión yo, precisamente, hermanos, yo no tenía ni crédito, no tenía ni tarjeta de banco, nada. Y me recuerdo que el Señor me dio un sueño y me dijo, te voy a dar una casa. Oiga bien. Y en el sueño me trajo a la casa. Y me trajo cabal precisamente donde estoy parado. Y yo vi que oí la voz del Señor y me dijo, ¿te gusta la casa? Y un poco delicado yo, ¿verdad? Porque en el sueño le dije al Señor, no me gusta el color. Y yo oí que el Señor me dijo, ¿y qué color es el que te gusta? Color crema, amarillo como color crema. Entonces, vi yo en el sueño, hermano, que salieron 2 personajes con ropas bien resplandecientes. Yo no les vi la cara, ni tampoco voy a decir que vi al Señor, solo escuché su voz. Y estos 2
personajes, hermano, comenzaron a pintar la casa, la pintaron, pero rápido. Y después que la pintaron, así como llegaron, así salieron. Pero el Señor me dijo, después que la pintaron, ¿y ahora te gusta? Y me dijo, le dije yo, sí, así como está, ese es el color que yo quería. Y Dios me dijo, esta casa va a ser tuya. Esta casa, me dijo, era de un siervo mío, pero te la voy a entregar a ti porque él me dejó, me abandonó. Vas a pagar, me dijo, tanto. Y recordé. Y le conté el sueño a mi esposa, le dije yo, ¿sabe qué? Esto y esto el Señor me ha dicho. Le digo yo, pues hay que esperar a ver qué va a pasar. Bueno, yo no tenía ni crédito. Comencé, la historia es larga, hermano, pero se la quiero resumir. Lo que quiero decirle es que cuando mi esposa y yo, ya después que yo agarré crédito en las tiendas, comencé a hacer crédito y me comenzaron a llegar las tarjetas de banco. Precisamente, hermanos, después que ya tenía tarjetas de banco, yo le dije a mi esposa, vamos ahora donde un reality, vamos a evaluar cuánto vale una casa y la agarramos. El Señor ha prometido que nos va a dar casa y yo le creo al Señor porque no es primera vez que el Señor ha tratado conmigo de esa manera. Comenzamos a ir. Ya mi esposa le dijo a la persona que nos iba a ayudar, pues de cuánto más o menos queríamos la casa. Él dijo, es imposible hallar una casa de ese precio porque las casas están más arriba y si hallamos una va a estar toda destruida. Yo no lo quiero cansar, pero lo que pasó, hermano, es que ese día salimos con él a buscar la casa. Ese día, hermano, desde la mañana hasta la tarde, andábamos buscando la casa. Siempre que llegábamos a una casa, yo le decía al Señor que nos estaba ayudando, esa casa no me gusta. Me decía, pero si no la hemos abierto, no la he visto por dentro, no me gusta. No la quiero. Vamos a otro lugar. Bueno, me decía, ya ni lo bajábamos. Y nos íbamos a buscar a otra. Y así pasamos al final de la tarde. Me dijo, vamos a ir a buscar la última casa. Para después, me dijo, en otra semana, vamos a ir a dar otra buscada, a ver cómo podemos encontrar la casa que a usted le gusta. Ok. Y vi que comenzamos desde allá por la calle que se llama la Cray, exacto, la Cray. Comenzamos y nos metimos en el freeway. Y como el Señor cuando me dio el sueño, me mostró toda la ruta. Fíjese bien. Y cuando nos metimos al freeway, yo le dije a mi esposa, aquí vamos para la casa donde el Señor me la mostró. Imagínense, desde allá de la Cray. Y yo vivo acá precisamente en la Laney. Está lejísimo. Ahora, cuando veníamos para acá, le dije yo, para la casa que el Señor me mostró, vamos. Y sentí una gran alegría en mi corazón. Cuando llegamos enfrente de la casa, que ni siquiera la había abierto también, y le dije yo, esta es la casa que quiero. Esta es la casa que Dios me mostró y esta la quiero. Esta casa va a ser la mía. Y él se quedó un poco sorprendido. Y precisamente nomás abrió la puerta. Yo me paré en este lugar donde estoy, que es el lugar donde en el sueño yo me paré y pude estar hablando con Dios porque oía su voz hacia atrás de mí. Pero lo que le quiero decir es que todo ocurrió tal como Dios me lo mostró en el sueño. ¿Por qué? Hasta esta fecha todavía estamos pagando lo que el Señor me dijo. Y ya llevamos 5 años de estar viviendo acá. Y no solo eso, me quedaba una duda en mi corazón porque el Señor me había dicho que esta casa era precisamente de un siervo que era de un siervo suyo, pero que lo había abandonado. Y esa duda estaba en mí. Pasó el tiempo, quizás como a los 2 años, nos venimos a dar cuenta que la casa que esta era de un pastor que se había hecho testigo de Jehová y abandonó al Señor. Miren qué tragedia. Porque nos llegaron correos en donde los testigos de Jehová lo invitaban a las asambleas y todo, pero ahí me pude dar cuenta. Pero es así como le digo. O sea, yo le pudiera decir muchas cosas, cómo Dios ha tratado conmigo, cómo Dios ha sido bueno. Dios, hermano, ha tratado de esa manera conmigo. Yo no sé por qué. Incluso yo le digo al Señor, yo no merezco que tú seas así conmigo, porque no soy una gran persona, no soy un personaje que me la lleve o que me la pique, como dicen. No. Pero Dios ha tratado de esta manera. Ahora, por eso le digo que en la actualidad todavía Dios trata de esta manera. Es decir, guiando o hablándole a sus siervos a través de sueños. Y como les repito, si algunos pastores
no creen que Dios trabaja, ese es su problema, pero yo sí lo he experimentado de muchas maneras. Ahora, y esto fue lo que pasó. Dice de que el ángel, mire, se le apareció en sueño y le dijo a José, levántate, toma el niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Dios sabía la intención de Herodes, pero también como él es todo omnisciente y omnipresente, y él sabía de los planes que Herodes tenía, Dios se anticipó. Oiga bien, Dios se anticipó a todo lo que este hombre había planeado ya. ¿Por qué? Fíjese los regalos que le mandaron. Los tres, dos de ellos son esencias, perfumes, que son carísimos. Son carísimos. Ahora, uno de esos tres regalos era oro. Aquí es donde le digo que Dios se adelantó o se anticipó a lo que iba a pasar. ¿Por qué? ¿Quién gastaría el dinero del oro? ¿Lo gastaría Jesús? Ese apenas era un niño. ¿Sabe quiénes lo usaron? Sus padres. Es decir, que Dios proveyó de una manera anticipada para que esos recursos pudieran ayudar a sobrevivir, no solo en el viaje, en la estadía de Egipto, sino cuando ellos regresaran. Vea cómo Dios trabaja. Dios siempre se anticipa a las cosas, hermano, porque Él conoce todo. Amén. Y eso les sirvió a ellos, es decir, a sus padres. Se lo llevaron a Jesús, pero no fue Jesús quien lo gastó. Fueron sus padres. Ellos aprovecharon bien todo ese regalo que estos personajes, estos sabios le habían mandado, y precisamente lo aprovecharon bien. Ellos no lo malgastaron, porque sabían que iba a haber una necesidad a lo mejor, y allí lo iban a utilizar. Ahora, aquí hay un principio que yo no quiero dejar pasar por alto. Es lo mismo que pasa, hermanos, en las iglesias. Es lo mismo. ¿A quién la gente le lleva su dinero? ¿A quién se lo entregamos? Y le digo se lo entregamos porque en mi caso y en el caso de mi esposa, nosotros diezmamos. Cosa que otros pastores no lo hacen. Pero, vea bien. ¿A quién se le entrega el dinero de ofrendas y diezmos? Cuando los hermanos dan algo, ¿a quién se lo entrega? ¿Al pastor? No. Se lo entregan a Dios. Se lo entregan a Dios. Ahora, ¿pero Dios tiene necesidad de ese dinero? No. ¿Quiénes son los que lo van a utilizar y lo van a utilizar de una manera sabia? Los ministros. Pero muchos no lo hacen. Son pocos los ministros que utilizan de manera sabia los recursos que Dios trae a su templo o a su iglesia de parte de los hermanos. En mi caso yo le puedo decir, nosotros siempre hemos vivido de lo que nosotros ganamos. Nunca hemos vivido de lo que los hermanos diezman o ofrendan. Eso siempre lo utilizamos cuando hay necesidades. Cuando a algún hermano se le muere algún familiar, nosotros le enviamos una ayuda. Cuando algún hermano está enfermo, nosotros vamos a las tiendas y compramos las despensas y se las llevamos. Y si podemos ayudarle de otra manera, lo hacemos. Esa es la forma en cómo nosotros usamos los recursos. Cosa que muchos pastores no hacen esto. Cuando sus miembros están en dificultades o pasando por momentos difíciles, ellos ya no ayudan. Ahora, pero aquí podemos ver ese principio. Que no fue Jesús quien gastó aquellos regalos que los sabios le llevaron, sino sus padres. Ellos hicieron buen uso. Ellos hicieron buen uso de aquellos regalos para poder sostener la vida de ellos, la del niño, no solamente cuando se fueron, sino en su estadía en Egipto y también al regreso. Eso les ayudó, hermanos, para que ellos vivieran tranquilos. Eso es lo que Dios hace.
Ahora, aquí dice que le dijo a José que se quedara allá hasta que Herodes, y le dice, yo te avisaré porque Herodes va a querer matar al niño. Versículo 14. José se levantó, tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche, camino de Egipto. Aquí hay algo importante, hermano. Si usted se fija la obediencia de José, Dios le dijo, esto y esto va a pasar y huye a Egipto. ¿Y qué pasó? Dice que él fue obediente, que en ese mismo momento tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto. Ahora, fíjese que de donde ellos vivían hasta la frontera de Egipto, oiga bien, hasta la frontera de Egipto, habían 125 kilómetros. Oiga, en aquel tiempo, caminar 125 kilómetros a pie, y como era en esos tiempos, no es fácil, porque no había carreteras. Es decir, y no solamente eso, sino que se arriesgaban a muchos peligros. Pero, ¿qué pasó? El Señor iba con ellos. Amén. El Señor iba con ellos. Incluso le voy a decir algo que me llama la atención. Fíjese que hay una historia, varias historias, pero solo lo quiero contar una. Una de esas historias que se conocen es de que en ese momento, cuando José, el niño y su madre toman el camino y se van hacia la frontera de Egipto, es lo que le acabo de estar diciendo, que los caminos eran peligrosos. Dice que ellos iban a medio camino cuando dos personas le salieron al encuentro. Es decir, para robarles. Imagínense el oro que llevaban. Imagínense las especies o el incienso que llevaban. Ahora, era algo bien costoso. Pero como Dios los acompañaba en medio de esa densa oscuridad y en medio de esos peligros, Dios estaba con ellos, porque si Dios los había mandado, también Dios los iba a proteger. Pero la historia cuenta, hermanos, que dice que eran dos ladrones. Oiga bien. Dice de que uno se llamaba Gestas y el otro se llamaba Dimas. Fíjese la historia que hay. Y dice que uno de ellos era el que más quería robarle y hacerle daño al niño. Pero dice que a quien se llamaba Dimas, dice que sintió compasión porque ellos iban viajando de noche. Y ellos se averiguaron del por qué iban caminando tan noche. O sea, hermanos, a esa hora casi nadie transitaba esos caminos muy peligrosos. Y se cuenta la historia que cuando le relataron el por qué ellos iban huyendo, dicen que este hombre Dimas tuvo compasión. Y una de las palabras que le dijo al niño, dice que le dijo, ¡qué niño más hermoso! Solo te quiero pedir algo, que te acuerdes de mí y que tengas de mí misericordia como yo hoy la tengo de ti. Ahora, pero vean las palabras de él. ¿Y qué pasó con Dimas? Cuando ya Jesús estaba muriendo en la cruz. ¿Qué pasó con él? Fue el que se salvó. Su hermano no. Fue Dimas quien halló compasión y misericordia y encontró la salvación. Porque muchas veces, hermanos, nosotros creemos que todo lo que hacemos para Dios se pierde y Dios no se acuerda. No, hermano, nada está perdido. Dios siempre hace lo que tiene que hacer. Amén. Y él sabía que este hombre tuvo compasión de él en ese momento. Ahora, cuando él estaba en el momento de su muerte, él recibe la compasión que él le dio cuando él estaba bien. Pero vea qué tremendo. Ahora, pero, fíjese bien, allí iban ellos, llegaron a Egipto. Y dice que allí se estuvieron en Egipto hasta que Herodes. Ahora,
hay algo que precisamente, hermanos, uno se pregunta, ¿por qué el ángel les dijo que fueran a Egipto? Si uno se pone a pensar, hermano, José, ni siquiera se imaginaba que iba a ir a Egipto. Ahora, pero fíjese que hay algo muy hermoso, porque de igual manera los patriarcas también tuvieron momentos en que descendieron a Egipto, aunque no todos. Abraham descendió a Egipto. Isaac iba para Egipto y Dios le dijo, no desciendas, te voy a bendecir donde estás. Ahora, en el capítulo 46 de Génesis también se habla cuando Jacob ya estaba viejo y iba hacia Egipto, porque allá estaba su hijo, José. Dice que él tenía miedo. Así dice. Dice que él tenía miedo de descender a Egipto. ¿Por qué sería que tendría miedo? Porque él sabía de las historias de su abuelo. Él sabía de todo eso. Él sabía a lo mejor que Dios le había dicho a Abraham que al llegar a Egipto iban a ser esclavizados. Él conocía todo esto y por eso él sentía temor. Pero hay palabras de aliento para Jacob cuando él quiere descender a Egipto, pero va con miedo. Dios le dice, no tengas miedo. No tengas miedo de descender a Egipto, porque yo te voy a acompañar. Gloria a Dios. Mire qué tremendo. Yo te voy a acompañar. Y voy a hacer que tu hijo cuide de ti y que también regreses a tu tierra. Yo voy a hacer que tú regreses a tu tierra. Es decir, promesas, hermano, que son hermosas. Pero uno ve, hermano, que los patriarcas, ellos también descendieron a Egipto. Jacob iba con temor, pero Dios le dijo, ve, desciende, no tengas temor, yo te voy a acompañar, yo te voy a guiar. Y esto fue lo que pasó con José. Dice que estuvieron hasta que murió Herodes. Y esto sucedió, dice, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Versículo 19. Ahora, usted se preguntará por qué salté el 16, 17 y 18. Porque si usted, hermano, tiene curiosidad cuando lee la Biblia, yo soy un poco curioso. Fíjese bien lo que dice el versículo 15. Dice que estuvieron en Egipto hasta que murió Herodes. Y el versículo, es decir, habla de que Herodes ya había muerto. Y si usted lee el versículo 16 al 18, dice que Herodes comenzó a hacer la matanza de los niños. ¿Cómo es posible que si ya estaba muerto, acribilló o mató a estos sirvantes? Estos versículos deberían de estar precisamente cuando dice, abajo del versículo 12, donde dice de que los sabios se fueron por otro camino y Herodes se molestó. Ahí deberían de estar estos versículos. Por eso es que no los quise leer. Pero dice el versículo 19, pero después que murió Herodes, un ángel del Señor otra vez se le apareció en sueño a José en Egipto y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a Israel porque ya han muerto los que querían matar al niño. Oiga bien lo que el ángel le dice. Vuelve el ángel a aparecer y le dice que regrese a Israel porque los que querían matar al niño ya murieron. Yo no sé si se le hace algo familiar estas palabras. ¿Se recuerda cuando Moisés estaba en Madián? Cuando Moisés estaba en Madián, que se había ido huyendo porque había matado al egipcio. ¿Cuáles fueron las palabras que el Señor le dijo a Moisés después que se le revela en la zarza ardiente?
le dice, regresa a Egipto. Aquí es diferente, ¿verdad? Le dice que regrese de Egipto a Israel. Le dice a José. Pero en las palabras que el Señor le da a Moisés, le dice, regresa a Egipto porque el rey que quería matarte ya murió. ¿No se le hace familiar? Ahora, y aquí hay algo importante. ¿Para qué iba a regresar Moisés a Egipto? Era para libertar a su pueblo. Él era el salvador de su pueblo. Él era quien lo iba a liberar de la esclavitud. Ahora, en el caso de Jesús, dice que cuando ellos están en Egipto, el ángel le dice, regresa a Israel porque el rey que quería matar al niño ya murió. Ahora, así como Moisés iba a desempeñar el papel de salvador y iba a sacar a su pueblo de la esclavitud, lo mismo iba a hacer el Señor. Pero el Señor no venía precisamente, hermanos, a salvar solo a Israel. El Señor venía a salvar al mundo porque era el salvador del mundo. Dios a través de su Hijo iba a venir a libertar al mundo de la esclavitud del pecado. Son cosas bien similares, pero el ángel le dice nuevamente, se le apareció el ángel en el sueño y le dijo, levántate, toma conmigo al niño y a su madre y regresa a Israel porque ya han muerto los que querían matar al niño. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel. Pero cuando supo que Arquelao estaba gobernando en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de salir de ahí. Y una vez más dice, mire, y habiendo sido advertido en sueños por Dios, se dirigió a la región de Galilea. Y al llegar se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado Nazaret. Vea bien. Él iba a regresar. Ahora, pero ¿cuál fue el problema cuando llegó a Israel? Dice que estaba gobernando Arquelao. Era hijo de Herodes. Ahora bien, oiga bien. Herodes, hermano, después que muere, él reparte su reino en sus 3 hijos. Arquelao, Herodes Antipas y Herodes Felipe, que eran sus 3 hijos. ¿Por qué cuando llegó a Israel dice que José tuvo miedo? ¿Qué fue lo que lo hizo a él tener ese temor? Y dice que en el momento también Dios le revela a través de sueños que se vaya a otra región. ¿Sabe por qué José tuvo miedo? Cuando Arquelao comenzó a gobernar la región que el padre le había dado, que Herodes el Grande le había asignado, hermanos, Arquelao quiso ser igual que su padre. Yo creo que usted conoce la historia. Herodes era loco. Es cierto, era un hombre muy inteligente, había hecho tantas cosas de infraestructura que su nombre quedó plasmado en todo eso. Ahora, pero su padre sufría ataques de pánico, que cuando algo no le gustaba, él hacía destrozos. Y Arquelao era igual. Cuando Arquelao comienza a gobernar la región que su padre le asigna, mandó matar 3,000 personas de las más pudientes. Oye bien, ¿con qué finalidad lo hizo? Para ganarse el respeto. Y la gente le tenía miedo. Entonces, por eso fue que José tuvo miedo, porque él escuchó lo que este hombre había hecho. Y él dijo, bueno, si este es el hijo de aquel que quería matar a mi hijo, al saber que yo vivo aquí, ¿qué va a hacer? Lo va a matar también. Y por eso Dios le avisa una vez más por sueño. Y se va de allí a Galilea
Y de ahí desciende al pueblo de Nazaret, a donde precisamente él iba a pasar el resto de su vida. Pero mire qué tremendo, hermanos, qué hermoso ver cómo en los momentos de dificultad Dios siempre nos va a guiar. Amén. Siempre. Ahora, y eso esperamos que Dios haga, hermano, en los momentos cuando acá en la tierra se ponga difícil. Ujú. Porque llegará un momento, hermano. Llegará un momento. Nosotros vamos hacia ese camino. Es decir, el camino en donde precisamente poco tiempo falta. En donde un solo personaje va a venir a tomar control de este mundo Ujú. y va a comenzar a perseguir a medio mundo. Es decir, a todos aquellos que se opongan a su gobierno. Él los va a perseguir. Ahora, cuando eso suceda, nosotros esperamos que Dios nos ayude en esos momentos difíciles y que nos guíe hacia dónde vamos a salir. Amén. Así es de que, hermanos, yo pienso que estos pocos versículos y lo poco que hemos hablado es algo muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos demuestra que Dios está en control de todo y que nosotros como hijos de Dios debemos de confiar en Él. Amén. Debemos de tener esa confianza y ser obedientes como José. Es decir, José, hermanos, fue un personaje que precisamente cuando el Señor le habla a través de sueños, él rápido hace lo que tiene que hacer. Ujú. Así es de que eso habla de que nosotros también, cuando Dios nos dice algo, tenemos que hacerlo rápido. Ujú. Porque eso habla de obediencia. Eso habla de que si nosotros lo hacemos porque confiamos en Él. Así es de que, hermanos, Dios le guarde, Dios le bendiga. Lo dejo hasta acá. Y que sea Dios bendiciéndolo de una manera especial. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias por el momento que tú nos das de poder estar en este lugar, de poder glorificar, de traer, Padre, a través de tu palabra, consejos muy prácticos para nuestra vida. Consejos que pueden ser de mucha utilidad en nuestra vida. Señor, gracias porque en tu palabra hallamos todo el consejo que necesitamos. Por eso esta noche te damos gracias. Te pedimos, Padre, que nos des paz y bendición y que podamos siempre ser agradables delante de ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya.